Buenas noches, otro miércoles para pensar y bueno, aquí solo. No es buen negocio co-conducir un programa de televisión con una senadora nacional, porque bueno, gracias a Dios está trabajando, está allí en pleno debate sobre la ley Bases, haciendo mucha fuerza, como ella misma ha dicho, para que se apruebe y se apruebe rápido esa ley, porque la Argentina está esperando esta señal para que esto no sea solamente ajuste, sino que también sea reactivación. Ya llevamos muchos meses discutiendo esta ley y no vale la pena ya seguirle agregando peros, sino directamente darle las herramientas a Milei que está reclamando para que esto comience a arrancar. Por lo menos esa es la tesitura de Carmen y de todos los que estamos trabajando con ella. Bueno, les cuento, como ustedes saben, tuvimos aquí en Córdoba un invitado muy particular, la verdad que fue un lujo, digamos, que fue Federico Sturzenegger. Lo pudimos traer con Carmen y el equipo de Civilitas. Dio una conferencia muy buena allí en el Hotel Quinto Centenario. Después también fue a almorzar a la Bolsa de Comercio y después tuvo a la tarde una reunión con unos 40 jóvenes que fue muy interesante el intercambio. La verdad que súper agradecido, Federico, si nos estás viendo inclusive, porque qué cercano, qué empático para ser uno de los 10 hombres claves que en este momento hay en la Argentina, porque él está, digamos, manejando esta cuestión de la desregulación de la Argentina, porque lo estudió con un equipo durante 2 años y entonces pudo ahorrarnos muchísimo tiempo a los argentinos, lo que nos hubiera llevado meses de estudio. Él, como ya lo venía estudiando hace 2 años, en un DNU y en una ley Bases nos ha ahorrado muchísimo tiempo de desregulación. La verdad es que muy claro, muy interesante, respondió a todas las preguntas y a lo largo de hoy del programa, junto con el equipo de producción liderado por Flor Navarro, han editado 8 pedazos para que podamos tener una visión completa de aproximadamente lo central que dijo en esa conferencia. Al principio, Federico Sturzenegger habló de que Milei y todo su equipo, junto con él, estaban dando 3 grandes batallas. Una batalla cultural para cambiar ciertas ideas que están muy arraigadas en la cultura argentina y son verdaderas distorsiones, digamos. Arreglar también la macroeconomía, este tema del superávit fiscal, reducir el gasto público y demás. Y un tercer tema que no es menor de la batalla cultural, que si les parece, se los voy a ir diciendo video a video. Veamos este primer video donde nos habla de la batalla cultural. A ver. Déjenme decirle una cosa que es lo que yo considero las 3 ejes, o podríamos decir las 3 batallas que yo creo que Javier Milei está llevando a cabo en este momento, ¿ok? Y las 3 batallas son: 1, la batalla cultural. Fíjense, o sea, porque ¿qué es lo que viene a decir Milei? Dice, durante 50 años escuchaste que el Estado te iba a resolver todos tus problemas. Y ahora viene Javier Milei y dice, no, el Estado es el motivo de tus problemas. Fíjense que es como justo lo opuesto al mensaje, ¿no? Entonces él está tratando de... en mi presentación hoy va a ser sobre eso, sobre lo cultural. Vamos, estas 8 verdades que son mentiras, es esas cosas como que Javier dice, bueno, vos pensabas que algo era verdad y te vengo a decir que es mentira, en algún sentido. ¿Okay? En este sentido hay que decir que yo, por lo menos al estar todo el día con Federico, ya me viene sucediendo en los últimos meses, es como que estoy insuflado de coraje, digamos. Algunas personas como yo, como Carmen, que durante muchos años dijimos verdades que no son políticamente correctas, nos tildaron de facho, de extremo y demás. Resulta que ahora, comparado con Milei, somos palomitas descalzas, para decirlo de alguna manera, porque Milei, y eso hay que reconocérselo como un mérito, ha llevado muy allá el debate político ideológico y ha permitido que podamos decir lo que cada uno piensa y siente. Si nos respetamos y debatimos en libertad, realmente se puede dar ya no una batalla cultural, sino el intercambio de, che, vos estás pensando una cosa, pero yo estoy pensando otra, y no por eso me tenés que demonizar. No es que vengo a atentar contra la democracia, a comerme con papa frita a los pobres, no, estamos pensando distintas formas de cómo resolver los problemas del país. Así que en ese sentido, interesante. Vamos con la segunda gran batalla que está dando, según Federico Sturzenegger, el propio Milei, que es la macroeconomía. A ver. El segundo eje o la segunda batalla es la de la macroeconomía. Y yo lo que les quiero, yo no estoy en eso porque Javier me pidió que lo ayude más con la parte de la desregulación, pero les voy a decir una cosa, que en el tema de la economía, de la macroeconomía, Javier decidió enfrentar el problema más central. O sea, empezó por el corazón del problema, que es el déficit fiscal.
que es el desequilibrio fiscal, porque el desequilibrio fiscal es lo que nos pone siempre en el límite de un default permanente, de una cesación de pagos permanente, de una violación de contratos permanente, o es lo que de alguna manera no logramos suplir el gasto, quizás excedido, como se dijo, creo que lo dijo Gabriel, el gasto excedido que tenemos, no lo podemos, la clase política no le da la cara para decirle a la sociedad, te tengo que cobrar estos impuestos, entonces lo suple con el impuesto oculto, que es el impuesto inflacionario. Y el impuesto inflacionario es devastador para el funcionamiento de la economía. Entonces todo arranca en resolver. Si ustedes me dicen cuál es el plan económico de Milei, yo se los puedo explicar en 2 palabras. En 2 palabras le explico el plan económico de Milei. Superávit fiscal. Superávit fiscal. Eso es. ¿Okay? Y entonces una vez que él tiene ese superávit fiscal, digamos, le sacaste los motores de la inflación. Podemos discutir entre los economistas si la desinflación viene más rápido, viene más despacio, si hay una mejor manera o lo que fuere, pero ningún economista le va a estar en desacuerdo que si vos le sacaste los motores de la inflación baja y que baja relativamente rápido. Entonces yo creo que eso, entonces Javier ha hecho algo que yo creo que si ustedes a mí mismo me hubieran preguntado en diciembre que era posible en enero tener superávit fiscal, te hubiera diciendo, pero... O sea, me hubiera sonreído como me sonrío ahora, ¿correcto? Y lo logró. Y después cuando llegó enero, la gente dijo, ah, bueno, pero seguro que pateó pago, qué sé yo. Entonces, y después superávit fiscal en febrero. Y después superávit fiscal en marzo. Entonces, la verdad que ese superávit fiscal, se han tomado medidas estructurales de distinta índole, si quieren después en las preguntas las podemos profundizar, pero yo creo que es mucho más sustentable de lo que el mercado cree. Obviamente el mercado algo está creyendo, ¿no? Porque los bonos del sector público que cotizaban a 25 centavos de dólares en diciembre están cotizando cerca de 60, ¿no? Entonces, obviamente, digamos, ¿vieron la película The Matrix? La Matrix, ¿la vieron? La película que en un momento le dice la pastilla verde, la roja o la azul, o sea... Bueno, listo, si tomás esta vas a creer. Bueno, de a poquito va entrando la pastilla. Pero como tiene que ser, ¿no? Porque lo hablábamos un rato antes. Argentina ya no tiene crédito. Argentina ya no tiene credibilidad. Ya falló demasiadas veces, son estos 50 años de estancamiento. Entonces, la gente dice, bueno, yo quiero ver. Pero lo sorprendente es que se está viendo. Entonces yo creo que ese superávit fiscal es el ancla y me permito, digamos, en función de la solidez de ese ancla que yo veo, decir, entonces la inflación va a caer, va a seguir cayendo. Me gustaría hasta decir como derrumbándose, porque la verdad que es muy acelerada la desinflación, y no tenemos nosotros experiencia en Argentina de una caída del riesgo país tan pronunciada como la que se está viendo, sin que eso venga de la mano de una recuperación económica, porque ese riesgo país tan alto está indicando, digamos, que la gente no quiere invertir, no quiere gastar, es como que está temerosa de la economía. Cuando ese termómetro de la fiebre baja de 2.400 a 1.200, entonces esos miedos se empiezan a disipar y eso se transforma en reactivación económica. Así que yo le diría, la macro me parece que, más allá de cómo cada uno de ustedes esté viviendo en este momento la foto, ¿no? Porque es diferente, hubo correcciones de precios relativos, entonces uno lo puede estar viendo con mayor dureza o menor dureza, pero yo creo que lo que les quiero transmitir es que la película es muy alentadora. ¿Por qué? Porque se tomó la decisión de atacar lo más importante. Y lo más importante siendo el gasto público, porque la verdad que esa corrección fiscal ha venido primordialmente del gasto público, es lo que en última instancia garantiza que los impuestos bajan, porque todo gasto se paga. De una manera u otra se paga. Entonces, la única manera de decir yo le voy a sacar menos plata a la gente es diciendo voy a gastar menos plata de la gente. Qué fantástico estar todavía vivo, digamos, con 52 años y que alguien esté diciendo esto y haya tanta gente apoyándolo. En Argentina es como que durante mucho tiempo decir eso era incorrecto y estábamos todos locos, digamos, que con nuestros impuestos se gastaba a piacere, digamos, se generaba la inflación y nadie, que haya un Massa que el año pasado se gastó 3 puntos del PIB para su campaña presidencial, o sea, estábamos locos. En cambio ahora que haya superávit fiscal, que haya reducción del gasto, esto es sano, esto es por supuesto muy doloroso,
muy doloroso porque nos están aumentando los precios de las tarifas de los servicios, pero por acá empieza a verse la punta de un país ordenado. Bueno, les cuento que esa conferencia había empresarios, había intendentes, había también gente de la política, había muchos jóvenes, que eso nos alegró muchísimo, lleno, digamos, el auditorio de gente joven, inclusive hicieron preguntas bien punzantes, buenas, que respondió. Si ustedes quieren ver esta conferencia completa, en el canal de YouTube de Civilitas está completa y vale la pena verlo, no por partecitas como estamos mostrando ahora, sino completa. Bueno, la tercera batalla que según Federico está dando el propio Milei y con él el equipo y tal vez todos nosotros, es esta batalla contra la casta que mencionó en su momento, esta batalla contra la corporación política que nos anduvo diciendo, che, no, vamos a nombrar empleados en forma indiscriminada, vamos a poner impuestos en forma indiscriminada, además nos vamos a dar ciertos privilegios, ciertos beneficios, vamos a nombrar gente amiga en el poder, además vamos a corromper, vamos a poner algunos testaferros para chorearnos la guita, y esa batalla contra la casta es la tercera batalla que señala Federico con estas palabras. Y después, por supuesto, está digamos, el tercer plano, es la lucha contra este modelo de la casta. La pregunta es, tenemos que arrancar por un diagnóstico. ¿Por qué nos pasó esto? Javier le puso un nombre, ¿no? Que le puso el modelo de la casta. Y le puso un adjetivo, el modelo empobrecedor de la casta. Claro, porque cuando este modelo se armó, que en mi entender se armó a fines de los años 60, lo arma Onganía, que era un dictador militar, que básicamente arma todos estos privilegios cruzados, de los cuales muchísima gente, estos grupos de interés en la economía se benefician. El nivel de pobreza de Argentina, como les decía, era 5%, y hoy es mucho más del 50%. Entonces, este modelo de la casta fue un modelo que a lo largo del tiempo nos fue empobreciendo como sociedad, ¿no? Entonces, tenemos que arrancar de eso. Ese es el problema, y el problema es cómo Argentina ha construido una sociedad donde ha construido y ha embebido en su marco legal una serie de privilegios que de lo que se trata es de apropiar recursos del resto de la sociedad, ¿no? Entonces, y digamos, y hay muchos actores ahí, ¿no? O sea, los empresarios consiguen su economía cerrada, consiguen sus regímenes de promoción, consiguen sus subsidios, consiguen sus beneficios. El sindicalismo también tiene sus beneficios porque tiene, digamos, una cosa que en ningún lugar del mundo lo entenderían, que es que los trabajadores no sindicalizados tienen que aportar al sindicato. Es solo en Argentina ocurre una cosa así. Entonces, bueno, tenemos todo ese sistema de la casta, al cual me parece que los argentinos de alguna manera dijeron basta. Yo creo que muchos de los que estuvimos en esa conferencia, y no estoy politiqueando, sino que es real, digamos, en algunos momentos bajábamos a Córdoba, digamos, y decíamos, che, esto que estábamos diciendo a nivel nacional, bueno, en Córdoba, ¿qué está pasando con respecto a reducir el gasto público? ¿Qué está pasando respecto de la casta, de la batalla cultural? Y debo decirles que yo por un lado sentí que acá falta ese debate todavía, es como hemos dicho varias veces, acá nos está haciendo falta un Milei cordobés, digamos, porque realmente no estamos discutiendo la cantidad de ministerios que tenemos, la cantidad de agencias. Vieron que a lo largo del programa de Civilitas en muchas ocasiones hemos estado diciendo ¿qué pasa con la Defensoría del Pueblo? ¿Para qué sirve? ¿Por qué gasta esta plata? ¿Qué pasa con la Lotería de Córdoba? ¿Por qué tiene la cantidad de empleados que tiene? O sea, aquí en Córdoba todavía falta ese espíritu de decir, che, cada peso que ponemos en impuestos a los cordobeses es sagrado. Hay que administrarlo con una rigurosidad que por ahora no tenemos. Bueno, en una parte de la charla, Federico avanzó en verdades, dice él, que en realidad son mentiras, pero que están tan instaladas. Una de las primeras verdades que son mentiras que señaló él es esto de que, por ejemplo, al reducir impuestos a las ganancias estamos aumentando los impuestos, o que a veces una supuesta reducción de impuestos en realidad no es tal. ¿Cuál es la verdadera reducción de impuestos? De esto nos habla Federico. 8 verdades que son mentira. O sea, les voy a decir 8 cosas que pensamos que son verdad y que voy a tratar de argumentar que son mentiras. La primera es decir, lo que dijo Massa. Vieron que Massa en un momento dijo, voy a bajar el impuesto a las ganancias. Bueno, y lo bajó, ¿correcto? Entonces, la primera verdad es, bajar el impuesto a las ganancias es bajar impuestos. ¿Okay? Entonces yo digo que eso es mentira. ¿Por qué? Porque entonces vamos a la explicación. ¿Por qué? Pues yo le dije, si vos me bajás un impuesto y no me bajás un gasto,
no me bajás lo que el gobierno tiene que recaudar para financiar ese gasto. O sea, de algún lado va a tener que salir la plata para financiar ese gasto. Entonces, si vos me bajás un impuesto y no me bajaste el gasto, ¿cómo se financió en la última etapa de Massa ese agujero que dejó ganancias? La emisión monetaria. Y la emisión monetaria es el impuesto inflacionario. Entonces, en realidad, vos no bajaste ningún gasto. Lo que hiciste fue, le bajaste un impuesto que pagaba el 10-15% más rico de la población para poner un impuesto que lo paga el 10-15% más pobre de la población. Porque ustedes saben que la gente de menos recursos tiene menos maneras de protegerse de la inflación. Entonces, esa es una verdad que es mentira. Y digo que es muy importante porque, digamos, Javier se ha puesto como objetivo que el primer impuesto que va a bajar, entonces él baja el gasto, entonces nosotros sabemos que si bajas el gasto vas a bajar los impuestos. Entonces me dirá, pero ¿cómo? Si Gabriel acaba de aprobar un paquete donde se vuelve a reimponer el impuesto a las ganancias. Ok, pero en realidad ¿cuál es el impuesto que estamos bajando? El impuesto inflacionario, porque estamos, digamos, reduciendo la necesidad de esa emisión monetaria que genera el impuesto inflacionario, que es el impuesto más regresivo, es el impuesto que más pega sobre los pobres. ¿Okay? Entonces digo, no nos comamos, por eso yo cuando me hacen una entrevista en radio me dice, el paquete de ajuste fiscal, le digo, no es un paquete de ajuste fiscal. Al contrario, al bajar el gasto, la recaudación total baja. Ahora sí, después obviamente se baja el impuesto inflacionario y por ahí se sustituye con un impuesto donde la política da la cara, ¿no? Claro, muy interesante, Federico, después en otro ámbito nos comentaba, o alguno le preguntaba, bueno, ¿van a bajar las retenciones al agro? O hacían otras preguntas, y con mucha transparencia, Federico, ojalá instalemos esta cultura, decía, si llega a generar un superávit, Javier Milei, de X plata, 10 pesos, digamos, bueno, ahí vamos a poner sobre la mesa, che, tenemos 10 pesos de más. ¿A quién le bajamos impuestos? ¿Bajamos retenciones? ¿Subimos jubilaciones? ¿Subsidiamos otro sector? O sea, es muy clara cuando sobra una cosa, a quién le bajamos impuestos. O sea, esto tiene que ser transparente. No tiene que ser producto de los lobbies, digamos, de poner el pecho, sino de un manejo transparente de los recursos. Realmente es muy sano esto. Realmente si llegamos a aplicar esta cultura en Argentina, vamos a dar un salto cuántico, para llamarlo de alguna manera. Bueno, aquí hay una segunda verdad, que en verdad es mentira, como decía Federico, que justamente tiene que ver con esto de si pongo impuestos por acá o saco impuestos por allá, gastos por acá, gastos por allá. Lo escuchamos a Federico, a ver. Vamos a la segunda. La segunda es que cuando yo le doy un subsidio a un sector económico, creo empleo. ¿Estamos? ¿Un minuto lo vemos? Ok, voy a darle un subsidio económico a un sector económico. Ese sector económico obviamente va a tener condiciones más favorables, se va a desarrollar, ¿correcto? Pero supongamos que estamos... ahora, ese subsidio quiere decir que el gobierno, por ejemplo, listo, te bajé el IVA, no pagás IVA. Entonces se deja de recaudar, ¿correcto? Pero yo no les dije que bajaba el gasto. Entonces esa plata que ahora no la recaudo, la tengo que recaudar de otro lado, ¿correcto? Entonces le voy a cobrar impuesto a otros sectores. O impuesto inflacionario, o le tendré que subir los impuestos. Por algo en Argentina el IVA es 21, en Estados Unidos es 8. Porque el IVA nuestro es un queso gruyère. Entonces, como algunos no pagan, a los que pagan hay que cobrarle más alto. ¿Está? Entonces, en equilibrio terminamos con un impuesto mucho más alto. Ahora, entonces el tema es que es cierto que en el sector que vos promocionaste creaste empleo, ¿correcto? Porque ese sector se desarrolló. Pero los mayores impuestos que le cobraste al otro sector, ¿qué hizo? Hizo que haya menos impuestos. Y entonces la pregunta es, ¿ese sector que se benefició creó más empleo que el empleo que destruiste en el otro sector? ¿Me van siguiendo? Y eso depende mucho de las características del sector. En general, los sectores que consiguen estas promociones, en general tienen que ser sectores muy concentrados, sectores muy capital intensivos, entonces en general sectores que tienen muy poco empleo. Entonces le pasamos la plata a un sector que contrata poca gente y se la cobramos a los restaurantes, se la cobramos a los negocios, al comercio, etcétera, que crea mucho más empleo. Entonces en general pensamos que estamos creando empleo y en realidad estamos destruyendo empleo. ¿Tá? Esa sería como mi segunda verdad, que es mentira. Digo, pero que es importante como empezar a desarticular esto, porque estos son argumentos que vienen
que parece justificar un montón de cosas y que después, y que lo hemos usado en los últimos 50 años, o sea, los últimos 50 años nos estamos cansados de subsidiar sectores. Y pasamos de tener 5% de pobreza a tener 60%. Entonces, digo, en algún momento tenemos que ver dónde nos está equivocando nuestro razonamiento. Si te acabas de enganchar, estamos recorriendo la conferencia de Federico Sturzenegger, que dio invitado por Civilitas y por Carmen Álvarez allí la semana pasada, que fue magistral. No está Carmen conmigo porque está debatiendo la ley de bases en el Senado y aquí estamos recorriendo algunos aspectos centrales de esta conferencia. Está hablando de verdades que son mentiras en realidad y que están muy instaladas en la cultura política argentina. Hay también una verdad que es mentira, que es que cuando vos aumentás el gasto público, estás alentando a que la economía se reactive, y Federico Sturzenegger dice, no, ojo con eso porque eso es una trampa y en realidad lo que nos están haciendo es ponernos la soga al cuello. A ver cómo lo explica Federico. Bueno, el otro que a mí me gusta mucho es, vamos a otra verdad, expandir el gasto público estimula la economía, ¿no? Lo hemos escuchado todo el tiempo, ¿correcto? Pero acá es lo mismo, si yo expando el gasto público, en algún lado tengo que sacar los recursos para ese gasto. Entonces imagínense, por ejemplo, que el gobierno aumenta el gasto 100, y va a ser siempre 100, y le cobra un impuesto de 100 a la gente. Listo, el gobierno gasta 100, pero a mí me sacaron del bolsillo 100. Entonces el gobierno gasta más y la gente gasta menos. ¿Está? De las dos bases. Por eso hay toda una literatura en los economistas, imagínense que tienen 180 países para ver y testear y validar si un aumento del gasto público aumenta la economía. Tenés 180 países para verlo. Se llama la literatura sobre los multiplicadores fiscales, ¿no? O sea, si el fisco genera una multiplicidad de actividad económica. Y en general encontrás que esos multiplicadores fiscales son 0. Tenés países que gastan mucho y donde el sector privado gasta menos, porque mucho del gasto se hace a través del sector público. O sea, Dinamarca, ponele, Suecia, por poner un ejemplo. Y otros países donde el gobierno gasta menos y el sector privado gasta más. Entonces el gasto público es más una cuestión de redistribuir entre el sector privado. Pero esto es fundamental que lo entendamos, porque si no, parece que la economía es una perilla que vos apretás un botón y entonces la podés llevar a donde vos quieras. Y si fuera así, todos los países seríamos Suiza, ¿correcto? Entonces, digamos, es obvio que eso no es así. Pero sin embargo, si aceptamos esta verdad que es mentira, al final, ¿qué le hacemos? Le hacemos el juego a la casta. Porque en realidad estamos aceptando un razonamiento que es únicamente en beneficio de la casta. Porque es un razonamiento que se usa para justificar, sacarle a que nosotros como privados podemos gastar para que gaste el Estado. ¿Okay? Verán que es súper interesante la conferencia, la verdad que fue un lujo tenerlo en Córdoba. En un ámbito aparte también comentaba cosas cuando ellos embisten contra ciertos sectores. Por ejemplo, él mencionaba el caso de la pesca, donde no pudieron porque el lobby era tan fuerte, es tan corporativa la Argentina, digamos, que fíjense que la pesca nos paga a todos los argentinos por sacar los peces del mar argentino, que son de todos. Así como al sacar hidrocarburos, por ejemplo, pagan el 15%, al sacar minería pagan el 8%, por ejemplo. Pero al sacar pesca, los peces, nos pagan el 0,15%. 0,15 pagan por sacar los peces. Claro, porque eso en una época para que se construyeran barcos, dijeron, bueno, el que construye un barco casi que se lleva los peces gratis, pero claro, eso fue hace 40 años. Ahora ya es un lobby armado y nadie quiere tocar nada. El gobernador de Salta votaba en contra de cambiar este régimen, decía, pero ¿por qué si en Salta no hay mar? Pero bueno, el lobby es muy grande. Si les parece, veamos el próximo aparte que hizo el equipo de producción Civilitas, donde Federico habla que, claro, cuando le damos un sector, le estamos sacando otra verdad que también en realidad es mentira. A ver. Un argumento que uso mucho es que también que promocionar algo es gratis, porque cuando vos estimulás algo, ese sector va a pagar impuestos, pero antes no los pagaba porque no producía, ¿correcto? A ver, repito de vuelta, vos estimulás algo, no, pero entonces voy a producir más. No, pero entonces ese sector te va a pagar impuestos, ¿correcto? Y entonces es gratis. Bueno, cuando alguien dice que es gratis, tengan un poquito de desconfianza, ¿ok? Cuando el santo es grande, hasta, no, ¿cómo es? Cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía, ¿no? Entonces la gente iba a gastar en eso y iba a gastar en otro lado. Si gasta acá, no paga impuestos. Si gasta acá, sí pagaba los impuestos. Entonces sí está el costo fiscal de eso. Entonces eso también es una verdad que es mentira, ¿ok?
Bueno, cuando un economista nos habla más sencillo, digamos, no se pone en complejo, la verdad que la ciudadanía agradece. Una de las últimas participaciones, vuelvo a recomendarles ver toda la entrevista completa que está en nuestro canal de YouTube de Civilitas. Fantástica la entrevista, la conferencia. En este último caso, claro, Federico dice, aquellos que dicen que, bueno, cuando se abren las importaciones, el país pierde el equilibrio y demás, y él dice, atenti porque aquí también hay una verdad que en verdad es mentira. A ver. Otro que también me parece interesante está toda la discusión sobre la apertura de la economía. Vieron que ahora el gobierno acaba de bajar ciertos aranceles para ciertos productos, en particular la semana pasada fue electrodomésticos, pero la semana anterior fue fertilizantes, etc. Entonces, esta discusión, bueno, vos fomentás las importaciones y entonces eso nos va a generar un desequilibrio comercial. Entonces, yo digo, es mentira. Y entonces lo que voy a decir es que cada importación crea su exportación. Cada importación crea su exportación. ¿Por qué? Porque imagínense una situación donde de repente la gente quiere importar más. Si la gente quiere importar más, quiere decir que hay más demanda de dólares, ¿no? Porque uno necesita comprar dólares para comprar las importaciones. Si las exportaciones están constantes, ¿qué pasa con el valor del dólar? Sube, porque hay más gente queriendo comprar dólares que la gente que está vendiendo dólares, que son los exportadores. Entonces, cuando sube ese valor del dólar, ¿qué es lo que estimula? Las exportaciones. ¿Okay? Entonces, ojo con eso también. Bueno, muy bien. Basta de videos de Federico Sturzenegger, ya estamos llegando al final. Simplemente una reflexión que a mí me quedó en el corazón después de haberlo tenido todo el día aquí a Federico en Córdoba, y una propuesta para nuestros televidentes. ¿Qué pasa si dejamos de ser espectadores de esta nueva etapa de la Argentina? A ver si le va bien a Milei, a ver si, o sea, tal vez lo votamos o tal vez no lo votamos, pero ahora estamos apoyando, pero en carácter pasivo, como si uno estuviera asomándose a ver la película de otro. ¿Qué pasa si nos ponemos en demandantes? O sea, che, yo realmente quiero libertad, lo quiero ver en vida. Me pasó, por ejemplo, en mi caso, 52 años en un estado desordenado, inflacionario, condicionándome, no dejándome hacer las cosas que quiero hacer. ¿Qué pasa si decimos ya no por mi ley, si el éxito o el fracaso de mi ley, sino por nosotros mismos? Che, quiero que aprueben esa ley y rápido, y quiero que reduzcan los privilegios de la casta, y quiero más transparencia, y quiero que me roben menos, y por eso quiero ver qué están gastando. O sea, ¿qué pasa si nos ponemos verdaderamente en demandantes, en ciudadanos, en dueños de casa? Esa plata es nuestra y empezamos a soplarle, digamos, en las espaldas, digamos, a los políticos diciéndole, a ver, contame bien qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, porque estás manejando mi plata. La plata que con mucho sacrificio estoy sacando. O sea, no estoy pudiendo ir con mis hijos, no estoy pudiendo mandar a mi hijo a un mejor colegio, no estoy pudiendo hacer que haga deporte porque te estoy pagando impuestos y servicios. Entonces, ojo con esa guita, no la podés despilfarrar. No te podés mandar a una secretaría, un ministerio, o un viajecito o algún negociado. Me parece que esa es la actitud que vale la pena, porque ahí ya no es que estamos en el brete de si apoyarlo a Milei o no. Creo que a algunos todavía, y Milei les parece un poco mucho, un poco excesivo, por qué está todo el día tuiteando, por qué embiste contra los periodistas, pero acá ya no es Milei. Defendamos la causa. La causa es la libertad de los argentinos como una nueva fórmula para sacar este país. Recuerden que en una época el Estado nos costaba el 24-25%. Y en los últimos 15 años ahora nos cuesta el 50%. Como dijo Carmen, y con esto cierro, cada vez que compramos un agua en el supermercado, pagamos 2. La segunda agua, la plata se la estamos dando al Estado. Esa barbaridad, esta obscenidad, que es que la mitad de la Argentina se la haya comido el Estado, a patadones, a pelea de puño y pala, tenemos que hacer que vuelva a ser el 25% o inclusive menos. Imagínense qué pasaría en Argentina si en lugar de tener un IVA del 21%, que por supuesto lo cargan sobre los precios nuestros, lo que pagás vos y yo, tuviéramos uno del 8%, o si tuviéramos menos impuestos o más posibilidad de vender y comprar desde afuera sin que tuviéramos la cantidad de trabas que le permitimos a los gobiernos populistas que han venido antes. Bueno, yo me llené de esperanza. La verdad es que cuando se fue Federico, le dije eso en el aeropuerto, le di la mano, le digo, Federico, si ya soy talibán de las ideas, con vos me enchufaste 220 y no me voy a morir, no me voy a ir sin pelear a muerte todas estas ideas, porque creo fervientemente que son las ideas que van a cambiar la Argentina. Nos vemos el miércoles que viene, ojalá que la podamos tener a Carmen aquí. Felicitaciones a todo el equipo de Civilitas que hizo posible esta venida de Federico Sturzenegger. Nos vemos.